Claro, entonces, a ver, ¿cómo podríamos plantear esto? ¿Qué ecuaciones podrían ayudarnos? ¿Qué gráficos podrían también ayudarnos? A ver, esta es una habitación de un cuadrado, ¿no es cierto? 18 por 18 separados una distancia, ¿no? El plástico está arriba y el piso de concreto está abajo. Pero en realidad es nos han dado la emisividad y la absortividad del concreto, que es el piso. Y bueno, a través del techo, digamos, es el sol, un cuerpo negro, ¿no? Es el que está dando esta cantidad, ¿no? Que es un sistema de calor por radiación, en este caso es el sol de donde tenemos esta cantidad, que pasa a través del plástico del techo y va a calentar en una cierta manera el piso, ¿no? Y nos piden entonces hallar cuál será la temperatura del techo, porque la del piso podríamos saberlo de alguna manera. Ah, tengo que borrar esto. Bueno, seguramente que acá debo haber puesto algo de los datos. Ok, acá tenemos dos elementos primero. El plástico, el techo y el piso. Digamos que a través del plástico pasa la radiación, calienta el piso y el piso calienta, digamos, al aire que está en esa habitación. Entonces, ahí dicen que el calor que recibe el techo sería esta cantidad. Los 3.500 BTU lo recibe el techo. Y de acuerdo a nuestra ecuación, digamos, necesitaríamos el factor de forma entre el techo que es de plástico y el piso, ¿no? Ok, a ver, ¿quién me dice cuál es ese factor de forma? Ok, las temperaturas serían y y del techo, ¿no? La diferencia de temperatura. Si el piso ya está a una temperatura alta, seguramente el techo va a estar más, ¿no? Ok, entonces el calor transferido entre esas dos superficies, el plástico y el piso, ese es el primero, ese es el calor por radiación. Lo que viene después va a ser por convección, digamos, del piso al fluido que lo rodea, que es el aire de la habitación. Generalmente la radiación viene mezclada con la convección, o sea, la radiación da la energía y se transmite después por convección a los fluidos que lo rodean, ¿no? Ok, entonces a ver, ¿quién me calcula el factor global de intercambio FC, digamos, del piso, del techo al piso? ¿Alguna sugerencia? A ver, les voy a poner para que lean de nuevo el problema.
Ojo que acá hablan que las paredes tienen material re radiante. Ojo con eso. Eso también es un dato. Ok, entonces en esa habitación es, digamos, es un cuadrado, ¿no es cierto? Sí, digamos, las superficies son el techo y el piso, separados una distancia. Entonces, el factor que tenemos que sacar un factor de forma y después sacar el factor global de intercambio. Pero tenemos que empezar por esta gráfica. ¿Ok? En esta gráfica es el tamaño más pequeño y la distancia que separa. A ver, ¿quién mide? El tamaño es 18 porque es un cuadrado. ¿Y cuánto era la distancia que separaba la altura de la habitación? ¿Cuánto era? 8 pies, ingeniero. 8 pies, ok. Y entonces hay que hacer 18 entre 8. La cantidad que salga la buscan en lo que corresponde al cuadrado, que eso va a ser el 2 o el 6. Y en este caso ustedes tienen que escoger. ¿Cuál le escogerían? Si no me dicen, ahí me quedo esperando a que lean todo, vayan, regresen y lean. Este material está en el Uni Virtual, así que pueden ahí también leerlo. ¿Cuál escogen, la 2 o la 6? Sería las 6, profesora. Sí, por supuesto, la 6. Ya, ok. Y aproximadamente esto sí va a estar, ¿cuánto era 18 entre las 6? Vamos a tener que buscar esta curva y lo que salga, ese será el valor, ¿ok? Es 2.25. Ah, ok. 2.25. Estamos acá. Esto, 2 para acá, 2 para acá. La mitad es acá. Eh, la mitad de eso sería más o menos como acá. Ujú. Más o menos. Más o menos por acá. Ok, yo tendría que subir por esta línea hasta las 6. Las 6 es esta. No, por acá estoy. Ya está antes de 0.8. Puede ser un poquito más de 0.7, creo. Mm, a ver, 0.6, 0.7 está acá. Y un poquillo más, entre 0.7 y 0.8, ¿no? ¿Ok? Y aquí ya, eso depende del ojo de nosotros. Vamos a ver cuánto fue lo que yo estimé. Ya, le puse 0.75. Un poquito más de 0.7, ¿ok? Supongamos que ese es el valor. Ok, entonces ahora sí tengo que ir a la ecuación del global de intercambio y aplicar ese valor. Bueno, por supuesto que el área del cuadrado es simplemente esto. Y aquí aplico el factor global de intercambio. Y entonces ahora aquí me dice cuánto que me falta acá.
Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Listo. ¿Qué más tengo? Nos preguntan por la temperatura del techo, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuál es la temperatura del techo? Aplicando todo lo que hemos sacado. El F global de intercambio no es 0,71, ya es algo más. Profesora, una consulta. Cero coma cuatro. ¿Por qué exactamente se usa la curva 6 y no la 5 o la 7? Ah, la curva 6, porque la 6 es para cuadrados y las otras son para otras formas geométricas. Ah, de acuerdo. ¿Ya? Sí, tiene que tener, decía, 2 y 6 es para cuadrados. Las otras son para círculos y rectángulos. También con paredes radiantes o sin paredes radiantes. Hay dos curvas para cada figura geométrica. Ok, entonces ya estamos casi en el punto. Ok, entonces en esta ecuación la única incógnita es la temperatura del techo. Entonces si yo reemplazo, sabré cuál es la temperatura del techo. Ok, esa temperatura va a ser 86 grados Fahrenheit, ¿no? Ok, ahora viene la segunda parte. A ver, ¿quién me hace la segunda parte? En esta parte nos preguntan la temperatura del techo y como sabíamos ya debía haber sido mayor que la del piso. La del piso era 65 y bueno, por supuesto la del techo será más, ¿no? Ok, entonces en la segunda parte ya sabemos la del techo. Ahora, ¿qué preguntamos? Ah, ok, ahí está. Ok, ¿cuánto calor se va a transferir al aire finalmente? A ver, ¿quién me dice? Ok, para eso necesito saber el calor, el coeficiente, y en este caso me están dando el coeficiente, ¿no? Entonces, ahora, ¿ustedes creen este delta de T cuál sería? Entre el piso y el techo, ¿no, profesora? Entre el piso, ¿cierto?
entre el techo, tenemos temperatura del piso, del techo y del aire. O sea, necesitamos una superficie y el fluido que lo rodea, ¿no? La temperatura del aire es 65. Y, y ahora, ¿qué superficie vamos? La que está dando el calor realmente es el techo, ¿no? Por el techo viene la radiación. De alguna manera han cuantificado que al piso le llega esa cantidad de calor que dice, ¿no? Porque concretamente dice que al piso está eso. Pero eso no significa que esa sea toda la radiación. Ok, entonces definitivamente necesitamos primero el H. Pero a ver, ahora el delta de T, ¿cuál va a ser el calor transferido al aire? Necesitamos el delta de T entre la superficie y la temperatura del aire, que sabemos que es 65, ¿no? En este caso, la superficie es el techo, ¿no? Ese techo es el que está dando a través a través del techo pasa la radiación solar. Entonces, este delta es entre el techo y el aire, ahora. Y con eso, sí, el área es el área de 18 por 18, ¿no? Al cuadrado. Entonces, este sería el calor entre el techo y el aire, por convección. Se acabó. Ok, finalmente es el calor por convección, el calor transferido al aire es esto, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Claro, esto vemos como es acá en el enunciado hay algunos asuntos que quizás hay que suponer, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Bueno, no hay pérdida de calor, ya estamos asumiendo eso, y lo dice definitivamente. Entonces acá hablan que la temperatura del aire fluye a través de la habitación, que se mantiene a 65 grados. Si el calor requerido al piso de concreto es, ya esto ya, o sea, lo han medido, el piso del concreto tiene este calor, calcular la temperatura del techo. Ok, entonces aquí he asumido que la temperatura del aire va a ser igual a la temperatura del techo. Si ustedes se dan cuenta, es lo primero que he hecho, ¿no? El calor definitivamente que va al piso proviene del techo, ¿no? No proviene del aire, proviene del techo. Este va al piso. Y aquí estoy asumiendo esto, temperatura, no me dice nada cuál es la temperatura del piso, ¿no? Estoy asumiendo que la del aire es la del piso. Estoy aproximando, ¿no? Y ya bueno, con eso es que puedo resolver cuál será la temperatura del techo, ¿no? Pero después, para la parte convectiva, lo que vale es la temperatura del techo y la temperatura. La superficie que da el calor es la temperatura del techo, que después llega al piso, ¿no? Ok, y ya lo otro ya es simplemente aplicar las ecuaciones, pero con una previa interpretación, ¿no?
Y siempre deben estar atentos a que si hay paredes radiantes o no lo hay. Paredes re radiantes. Porque la radiación es mayor cuando hay re radiantes, ahí van a tener mayores valores. Ok, entonces ahora volvemos al otro problema que les estaba planteando. El casquete esférico. Ya, ok. ¿Cómo haríamos eso? A ver, supongamos que la superficie es un cilindro de 10 pies y la superficie es un cilindro concéntrico con A y de 1 pie de diámetro. Las temperaturas serían iguales y también vamos a decirlo en función del área B. ¿Ok? Ok, si se trata del cilindro, ¿cómo modificamos este problema? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice y me calcula cuál sería el F de BA o qué sería el F de 1, 2? Lo mismo. F de 1, 2, ¿cuál sería? Es hasta ahí nomás. Y después ya aplicamos el global de intercambio y simplemente vamos a obtener el calor. Pero ya, ¿cuál sería el factor de forma si fuera un cilindro concéntrico con otro? A ver, alguien, ¿quién me dice? A ver, González, Oscar, dime, ¿cómo cambiarías esta ecuación si fuera un cilindro? El factor de No, forma. si ando viendo, Dime, no se me ocurre mucho, profesora. ya, pero pregúntame nomás, pues. Yo en este caso estoy diciendo que sea cilindro, no casquete esférico. No, entonces digamos que Ingeniera, sí, variaría su área y también, claro, claro que sí, varía el área. ¿Y cuál sería el área? o sea, pues, más que todo analizaría el área lateral, ingeniera, que sería 2pi por el radio, por la altura, la longitud. Claro, pero como son cilindros infinitos, si tú dices 2πr, sí, está de acuerdo, es eso. Entonces, sería el área lateral. Pues esto está saliendo mal. Aquí ya no se vería, ¿no? Tendría que ser cilindros infinitos. En todo caso, no importaría porque tendría la la misma longitud. Claro, como dice su compañero, variaría el área, ¿no? Aquí tendrían que ser nada, ya simplemente pi por el diámetro, ¿no? Y por L podría ser ya. Y aquí también. Entonces aquí simplemente quedaría, en vez de ser pi r cuadrado, simplemente sería diámetro. El diámetro 1, que sería 1, y el otro el diámetro que sería 10. Entonces, esa sería, el área es lo único que vería. Entonces aquí simplemente le quitamos el cuadrado, 1/10. Y eso simplemente, sí va a tener otro valor, porque acá la 100 y esto ya tiene otro valor. Ya sería otro valor. Y nada más, ya. También esto sería otro valor, ¿no?
Sí, entonces en estos casos tienen que tener cuidado mucho con qué áreas están aplicando, ¿no? Simple y llanamente. A ver si podemos hacer otro problema, pero así como su compañero lo dice. A ver, hemos hecho planos infinitos, cuadrados, y acabamos de hacer cilindros concéntricos, una fila de tubos, dos filas de tubos, ¿no? Bueno, creo que hemos hecho casi todas las posibilidades. A ver, vamos a ver las posibilidades de los tubos. Ok, hemos hecho esta, que es una fila. Y hemos hecho con dos filas también, ¿no? Cuando hay dos presentes. Ok, creo que ya hemos hecho de una y hemos hecho dos. Y los otros, bueno, ya es dependiendo de que les digan que sea a la primera fila cuando las dos están presentes, cambian nomás de curva, ¿ok? Todos estos casos pueden existir. Ok, entonces ya hemos visto entonces esto. Bien, entonces ahora lo que queda es repasar pues nuestras teorías. Si tienen alguna duda al respecto de cómo estamos aplicando, es el momento de hacerlo, ¿ok? A ver, preguntas. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Sería bueno que hicieran este problema de los casquetes esféricos como cilindros esféricos, o sea, vuelvan a hacerlo, pero con el área cambiada, ¿no? Y a ver cuánto sale, pues, ¿no? Es un problema más. Ok, ¿alguien ha entrado, por favor, en esta lista que no se consideraba? Quispe y Alico, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe, ¿no? Ya, aquí está, listo.
Bien, jóvenes, entonces nos quedamos, Vizurraga. Dime, Vizurraga, ¿cómo es? Profesora, disculpe, ¿en qué consistiría esta PC? ¿Para cuándo sería? La PC ya les he dado el trabajo. Ah, ¿No ya, has toda la visto? información está en el univirtual, entonces. Sí, hoy Ya. ya deberías estar. Ya está acá. A ver, son un poco complicados, no complicados, sino las he puesto en intercambiadores, creo. Quinta PC, la puse en evaporadores. Aquí está, sexta PC. Eh, Aquí está, ahí está, jóvenes. Y también tiene fecha de entrega que creo que es el otro martes. ¿No? Profesora, disculpe, ¿puede cambiar la fecha de entrega para el jueves? Lo que pasa es que la próxima semana algunos vamos a estar cargados en otros cursos de PCs. Para el jueves. Ajá, por favor, Ya, profesora. Ya, ya, muchas ok. gracias, profesor. Voy a cambiarlo. Ujú. Profesora, ¿va a querer que se le presente en algún formato en especial? No, lo voy a dejar libre. Mm. No lo voy a, o sea, lo pongo, lo prefiero PDF porque lo puedo corregir aquí, pero igual puedo bajarlo y corregirlo igual, ¿no? Como de repente tienen algunos cálculos, si no les es muy complicado, pueden hacerlo en PDF, ¿ya? Y si tienen que entregarlo porque han calculado de alguna manera diferente, ya, pues le dejo libre, a libre disponibilidad de cualquiera de estos eh, documentos pueden ser enviados, ¿no? Word, Excel y bueno, PDF o todo. Prefiero PDF, pero no estoy obligando. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí y ya hemos concluido el curso, ¿ok? El martes entraremos a ver, repasar algunas cosas, pero esencialmente ya acabamos. Ya, El miércoles seguramente van a darle práctica, digamos, a una dirigida presencial. allá, ingeniero, desde a partir de ahora vamos a hacer repasos. Sí, sí, Ay, puede ay, ser. ay.
Ah, ingeniera, ¿y la dirigida presencial va a ser por el profesor Aldán o por... Sí, sí, por el profesor Aldán. Listo, listo, ingeniera. Gracias. Gracias, ingeniera. Ya, ok. Ok, vamos a dejar de compartir. Nos vemos el martes. Ok, Hasta luego, ingeniera. hasta Luego, luego. profesora, gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Hasta luego, profesora. Hasta luego.